Muy buenos días, el tema de hoy es inteligencia. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versos 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Inteligencia. Mire cómo el apóstol Pablo ora aún por sus discípulos y ora aún por la iglesia de Éfeso. Y cómo ora para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y entendimiento, para aún que tengan esa inteligencia a través de la palabra, un conocimiento que solamente viene directamente de Dios. Hoy podemos ver personas muy inteligentes en el conocimiento humano, en las ciencias, en las artes, en la filosofía, en la medicina, en los medios de comunicación, personas muy inteligentes. Pero mire cómo aquí el apóstol Pablo nos habla que él no cesa de orar por todos sus discípulos y aún por los de Efeso, para que ellos tengan ese entendimiento y esa inteligencia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por lo cual usted y yo debemos orar. De pronto tenemos algún familiar, amigo, discípulo o líder que de pronto está pasando situaciones difíciles y es porque toma decisiones incorrectas, decisiones basadas en sus conocimientos, en su sus estrategias, en su carácter, en sus convicciones. Y es poderle pedir al Señor, dale Señor inteligencia, pero inteligencia con entendimiento en la palabra, que pueda el Señor obrar y actuar a través de cada una de estas personas, pero que sea el Señor dándoles esa sabiduría y ese entendimiento. Hay algo más profundo que nuestra mente, algo más allá del afecto y la emoción, algo más poderoso que la voluntad, y es la existencia del Espíritu en nuestro interior. Nosotros debemos saber que poseemos un espíritu que tiene su propia mente y sus leyes. ¿Cómo es esto? La mente es la parte dirigente del espíritu, la cual revela la personalidad de los espirituales, de los que buscamos y dependemos del Señor en todo momento, en todo lugar. Así como lo encontramos en esta palabra que acabamos de leer en el libro de Efesios, en el primer capítulo del libro de Efesios. Y hay algo más profundo que nuestra mente, algo más allá del afecto y la emoción. Es algo más poderoso que la voluntad y es la existencia del Espíritu en nuestro interior. ¿Qué función ejerce? Nosotros debemos saber que poseemos un espíritu que tiene su propia mente y sus leyes. La mente es la parte dirigente del espíritu, la cual revela la personalidad de los que somos espirituales, de los que buscamos y dependemos de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos revelación al Espíritu de Dios a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en las Escrituras. Acá el apóstol Pablo nos enseña de la inteligencia espiritual. Se observa que la inteligencia espiritual tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y este es un asunto de la mente espiritual en el hombre. Pero ¿qué es la mente o inteligencia espiritual? Que es la facultad de conocer las cosas espirituales, de poderlas observarlas, captarlas, de formarlas, de acomodarlas y de comprenderlas. Un cristiano inteligente es una persona sabia, dotada e instruida. Por eso el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 1:3:1, que él no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Pero por qué? Porque aquellas personas no habían alcanzado la inteligencia espiritual. Y es precisamente cuando una persona es carnal, critica, murmura, se mete en asuntos indebidos, juzga, condena a sus ojos, a su propia vista, a su propio entendimiento, a su propio conocimiento. Juzga aún a sus hermanos, sus familiares, sus padres, sus hijos, aún a sus líderes, sus pastores los juzgan y son personas carnales, porque los carnales son aquellos niños que se la pasan en celos, en contiendas, disensiones entre ellos mismos y se crean en un ambiente y no entra la inteligencia espiritual. Esta no se da, pero ¿por qué? Porque no existe en estas personas sino una mente carnal. Porque el que es inteligente espiritual se sale de todo ese contexto. La carne no es el ambiente de un inteligente espiritual. Por eso ahí mismo nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:15. En este capítulo nos habla, el apóstol Pablo nos enseña cuáles son las cosas, las consecuencias que la persona puede vivir cuando vive en una mente carnal. Que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Pero qué juzga el espiritual? Juzga qué es el ambiente en donde se mueve, críticas, insatisfacciones, las murmuraciones, todo lo que no edifica
Él lo puede juzgar, porque esto es lo que no deja avanzar a una persona espiritual. Por eso cuando leemos la palabra encontramos la inteligencia. Y la inteligencia es cuando usted y yo nos desarmamos, salimos de toda estructura que nos vende de la escuela, el colegio, la universidad, los sitios donde hemos venido estudiando, nos hemos venido formando, y es entrar, salir de esta estructura y es entrar en el ámbito espiritual a través de la meditación y el estudio de la palabra. Por eso ustedes me han escuchado siempre que pídale al Espíritu Santo que le dé revelación y entendimiento y conocimiento a medida que usted lee y estudia la palabra. Por eso no nos podemos hacer sabios en nuestra propia opinión, que es que Dios habla esto, Dios habla lo otro. No, debemos ir a la oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa inteligencia. Pero es esa inteligencia espiritual. Señor, abre mi mente, lleva mi mente al conocimiento, al entendimiento de esas leyes espirituales que tú quieres hablarme, que darme a conocer a través de tu bendita y poderosa palabra. Ya que la inteligencia espiritual es la facultad que te da a ti y a mí el Espíritu Santo para que nuestra mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios. Por eso hay cosas que en Dios no conocemos ni entendemos. ¿Por qué? Porque hay veces esa estructura que nosotros tenemos del mundo, de lo que hemos conocido, hemos aprendido, nos han venido enseñando desde muy niños, desde muy pequeños. Hay veces esas estructuras no nos dejan abrir nuestra mente espiritual, no nos dejan abrir nuestros ojos espirituales, no nos dejan abrir nuestro corazón espiritual, aún nuestra alma espiritual muchas veces está cegada, y es precisamente por lo que hemos venido aprendiendo en el mundo y no nos deja avanzar ni evolucionar en Dios. Pero ¿qué es comprender y entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de la inteligencia? Es percibir mentalmente lo que el Señor quiere decirnos a usted y a mí. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, viene directamente de Dios. Pero para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿qué debemos hacer? Debemos saber lo que Dios nos ha concedido, y no es una inteligencia carnal, es una inteligencia espiritual. Por eso el profeta Amós dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o inteligencia espiritual. Miremos lo que está sucediendo a nivel global en el mundo. Se están levantando guerras nación contra nación, y eso lo dice la palabra de Dios. Lo mismo lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que se levantará nación contra nación. Pero también dice que oiremos rumores de guerra. Pero es donde usted y yo debemos entrar en el ámbito espiritual, no en el ámbito que se mueve en el mundo, sino en el ámbito espiritual, y pedirle al Señor que nos revele y nos muestre qué nos quiere dar a entender y qué nos quiere decir Él en la palabra. Como lo dice en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese poder, amor y dominio propio entran y obran en usted y en mí en el ámbito espiritual, en la inteligencia espiritual, para saber discernir los tiempos del Señor, pero también para saber discernir lo que se está moviendo en el mundo, lo que está sucediendo, porque podrán vendernos muchas cosas los noticieros, los medios de comunicación, pero vayamos a la oración y pidámosle al Señor que nos dé ese entendimiento para saber qué es lo que está sucediendo a nuestro entorno. Porque ¿qué dice Dios? Que nos ha dado un espíritu de poder y de amor y dominio propio. Esto es inteligencia espiritual, es saber lo que tengo en Cristo y lo que Él me ha dado. El cristiano que posee la inteligencia espiritual, él jamás vive de vacíos espirituales, porque está lleno del pleno conocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que usted y yo debemos estar meditando en la palabra de Dios a diario, conocer, entender, discernir e interpretar lo que el Señor tiene para usted y para mí en este tiempo. Hoy oro y le pido al Señor que abra nuestros sentidos espirituales, que abra nuestra alma espiritual, que abra nuestra conciencia espiritual, que abra nuestro corazón espiritual y nos dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento y de conocimiento a través de sus escrituras, para que usted y yo podamos entender y conocer cuál es la inteligencia que el Señor tiene para usted y para mí, para cada situación, para cada caso, para cada circunstancia que estemos pasando o estemos viviendo o estemos atravesando, para saber cómo salir en victoria con cada situación en la inteligencia revelada a través de las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén.